El rugido eterno de Mick Jagger a los 82 años. A los 82 años, Mick Jagger no solo sigue siendo un ícono viviente de la música rock, sino también una figura que encarna la resistencia, la provocación y la eterna capacidad de sorprender al mundo. El anuncio reciente, esa ruptura de silencio que muchos habían esperado durante años, no es solo un titular en los periódicos, es un fenómeno cultural. Para entender la magnitud de este momento, es necesario retroceder, analizar la trayectoria de su vida y comprender cómo un hombre nacido en 1943 en Dartford, Inglaterra, ha conseguido mantenerse como el frontman más carismático, polémico e influyente del planeta. Infancia y raíces en Dartford. Michael Philip Jagger nació el 26 de julio de 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Su infancia no fue la de un rebelde con guitarra en mano, sino la de un niño aplicado, con inclinaciones académicas, hijo de un maestro de educación física. Sin embargo, ya desde pequeño había en él un instinto de espectáculo. Cantaba en el coro de la iglesia y mostraba un magnetismo peculiar que lo diferenciaba de los demás. El encuentro con Keith Richards, su vecino y futuro compañero de aventuras, fue un giro del destino. Dos jóvenes unidos por el amor al blues y al rock estadounidense se encontraron en una estación de tren. Ese instante fue el embrión de una de las bandas más legendarias de la historia, The Rolling Stones. El ascenso de una leyenda a los Rolling Stones surgieron en 1962 y rápidamente se consolidaron como la respuesta más salvaje a la elegancia de The Beatles. Mientras Lennon y McCartney escribían melodías pulidas para las masas, Jagger y Richards componían himnos cargados de rebeldía, deseo y tensión sexual. El carisma de Mick, con su inconfundible estilo de baile, labios prominentes y movimientos provocativos, escandalizaba a los sectores conservadores y fascinaba a la juventud. Canciones como Satisfaction, 1965, Painted Black, 1966, y Sympathy for the Devil, 1968. No eran simples piezas musicales, eran manifiestos generacionales. Cada concierto de Jagger se transformaba en un ritual, donde el público no solo escuchaba música, sino que era testigo de una liberación colectiva. El precio de la fama. Con la gloria llegaron también los excesos. Jagger, junto con los Stones, experimentó con drogas, relaciones tormentosas y noches interminables que nutrían la leyenda del sexo, drogas y rock and roll. A pesar de todo, Mick siempre mostró un control sorprendente. Mientras otros compañeros de generación caían en el abismo, él mantenía la disciplina suficiente para preservar su voz, su figura y su negocio. Su vida sentimental se convirtió en un espectáculo paralelo. De Marianne Faithfull a Bianca Jagger, de Jerry Hall a las más jóvenes parejas de las últimas décadas, su capacidad de reinventarse en lo amoroso era tan asombrosa como su permanencia en los escenarios. Cada relación alimentaba titulares, pero también construía el mito de un hombre que parecía inmortal. El empresario detrás del artista. Más allá del escenario, Mick Jagger fue pionero en entender el negocio de la música como un imperio. Mientras otros artistas dependían de managers, él aprendió a controlar contratos, merchandising y giras internacionales. Fue uno de los primeros en comprender que un grupo de rock podía convertirse en una marca global. La capacidad de los Stones para organizar giras multimillonarias, llenar estadios y generar ingresos astronómicos incluso en el siglo XXI es, en gran parte, mérito de la visión estratégica de Jagger. A los 82 años, sigue siendo no solo un artista, sino un empresario con una fortuna que refleja décadas de astucia y trabajo. Crisis, pérdidas y resiliencia. El camino no estuvo libre de tragedias. La muerte de Brian Jones en 1969, la tragedia del Festival de Altamont, las tensiones internas en la banda
y las inevitables críticas que lo acusaban de haber vendido la esencia rebelde por contratos millonarios marcaron su trayectoria. Sin embargo, cada golpe parecía fortalecerlo. Incluso en momentos donde los Rolling Stones parecían al borde de la disolución, Jagger encontraba la forma de reinventar la narrativa, manteniendo al grupo en la cima. Su capacidad de adaptación, ya sea abrazando el punk en los 70, el pop en los 80 o el mercado digital en el nuevo milenio, muestra a un hombre que nunca permitió que el tiempo lo dejara atrás, un cuerpo y una voz que desafían la edad. Uno de los aspectos más sorprendentes de Mick Jagger es su vitalidad física. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que se retiraron o vieron su salud mermada, él sigue corriendo kilómetros en el escenario, agitando a multitudes con la misma energía de los años 60. Su secreto radica en la disciplina, yoga, dieta estricta, entrenamientos intensos y una obsesión casi militar por mantenerse en forma. Esa combinación de cuidado físico y pasión artística le ha permitido algo que pocos logran: convertir la vejez en un espectáculo de resistencia. La ruptura del silencio a los 82. El mundo entero esperaba que, con la llegada de los 80, Mick Jagger redujera la velocidad, se retirara o al menos disminuyera su presencia mediática. Pero en lugar de eso, a los 82 años, decidió romper un silencio que había mantenido durante años sobre aspectos íntimos de su vida y su visión del futuro. Jagger, consciente de su papel como leyenda viviente, optó por hablar en un momento donde todos lo daban por callado, y esa voz resonó como un trueno en la cultura global. El Mick Jagger de 82 años no es simplemente el vocalista de los Rolling Stones. Es el sobreviviente de una generación que cambió el mundo, un empresario astuto, un amante incansable y, sobre todo, un narrador que aún tiene algo que decir. La confesión de Mick Jagger y el impacto mundial. Cuando Mick Jagger, a los 82 años, finalmente decidió hablar, el mundo contuvo la respiración. El hombre que durante décadas había mantenido un aura de misterio, protegido por canciones, conciertos y titulares, ahora abría una ventana inesperada hacia su intimidad. No se trataba de un simple comunicado. Era una confesión que mezclaba memoria, reflexión y un atisbo de vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. El contexto de un silencio prolongado durante mucho tiempo. Jagger había cultivado la imagen del eterno frontman, casi impermeable al paso de los años y a las tragedias personales. Su vida pública era un torbellino de giras y éxitos, pero en lo privado reinaba un hermetismo calculado. Las entrevistas recientes, hasta hace poco, eran superficiales. Hablaba de discos, de giras, de proyectos, pero nunca se adentraba en terrenos personales como la vejez, la muerte o la soledad. Este silencio, cargado de expectativas, se volvió casi un mito en sí mismo. ¿Qué pensaba realmente Mick Jagger sobre su edad? ¿Cómo veía su legado? ¿Qué lo mantenía vivo en un escenario mientras muchos de sus contemporáneos habían caído en el olvido? La confesión inesperada. El momento llegó en una entrevista íntima, transmitida en un formato documental que pronto se viralizó. Con su habitual elegancia y un brillo inconfundible en los ojos, Jagger admitió algo que tomó a todos por sorpresa: el miedo a la mortalidad. Reconoció que, aunque siempre había sido visto como un hombre inmortal, en los últimos años comenzó a sentir el peso del tiempo. Confesó que cada concierto podía ser el último, y que había noches en las que, antes de salir al escenario, se preguntaba si su cuerpo resistiría. El arrepentimiento personal. Por primera vez, habló abiertamente de sus errores como padre y como pareja. Aceptó que su vida, llena de excesos y giras interminables, lo había alejado de personas que amaba profundamente. El tono no era de justificación, sino de reflexión tardía. La confesión sobre el legado. Jagger sorprendió al admitir que, más allá de la fama y la fortuna, lo que realmente le preocupa es cómo será recordado.
No quiero ser solo una estatua de cera del rock and roll. Quiero que mi voz, mis palabras, sigan diciendo algo a quienes vienen después, dijo. El eco mediático y cultural. Las palabras de Jagger no fueron simples declaraciones. Fueron un terremoto cultural. Las redes sociales se explotaron, con millones de comentarios que iban desde la admiración hasta la incredulidad. Los titulares en la prensa internacional lo describieron como la confesión más humana de un dios del rock. Los fans veteranos lo recibieron con lágrimas y nostalgia. Muchos que habían crecido con los Stones sintieron que, por primera vez, Jagger hablaba directamente a ellos, reconociendo la fragilidad compartida de la edad. Las nuevas generaciones vieron en su testimonio una lección de autenticidad. En una era dominada por filtros y apariencias digitales, escuchar a un ícono admitir miedos y debilidades se convirtió en un acto revolucionario. Los críticos musicales lo interpretaron como un nuevo capítulo en la historia del rock, el paso de la rebeldía juvenil a la sinceridad madura, el impacto en la industria musical. La confesión también tuvo un efecto inesperado en la industria. Muchos artistas contemporáneos, inspirados por Jagger, comenzaron a hablar con mayor franqueza sobre sus propias luchas, la depresión, la presión del éxito, la dificultad de envejecer en un mercado obsesionado con la juventud. Algunos medios lo llamaron el efecto Jagger, comparándolo con lo que en su momento significó Johnny Cash al grabar sus últimos discos con un tono confesional y desgarrador. Pero en este caso, la diferencia es que Mick sigue en pie, aún con la energía suficiente para llenar estadios, mientras reflexiona sobre lo que significa ser un hombre de 82 años bajo los reflectores. El contraste entre escenario y confesión. Lo más sorprendente fue cómo Jagger consiguió sostener dos realidades aparentemente opuestas. En el escenario, sigue siendo una fiera indomable, corriendo kilómetros, agitándose, seduciendo al público con la misma energía que en 1965. Fuera de él, admitió sentir el cansancio, el miedo y la necesidad de reconciliación con su propia historia. Ese contraste fascinó al mundo. La humanidad detrás del mito no disminuyó su grandeza, sino que la multiplicó. Por primera vez, el público no solo veía al ícono, sino al hombre que había sobrevivido a guerras, revoluciones culturales, drogas, amores y pérdidas. Reacciones íntimas. La familia y los Stones. Las confesiones también sacudieron a su entorno más cercano. Sus hijos, 8 en total de distintas parejas, respondieron con orgullo y emoción. Algunos de ellos declararon públicamente que esas palabras eran la primera vez que escuchaban a su padre hablar con tanta franqueza sobre sus sentimientos. Keith Richards, su eterno cómplice y antagonista, bromeó diciendo: «Nunca pensé que lo escucharía hablar así. Mick siempre fue más reservado que yo, pero supongo que a los 82 años todos nos volvemos un poco filósofos». La banda en general lo recibió como un gesto de madurez, un cierre de círculo que mostraba que, incluso después de 60 años de carrera, todavía podían reinventarse. Una confesión con proyección política y social. Más allá del ámbito musical, la declaración de Jagger fue interpretada en clave social. Su reflexión sobre el paso del tiempo y el legado fue adoptada por movimientos que defienden la importancia de valorar a los mayores en una sociedad que idolatra a lo joven. En entrevistas posteriores, Jagger incluso habló de la necesidad de que el arte sirva para conectar generaciones, de que los jóvenes aprendan de los viejos y viceversa. Ese mensaje, viniendo de alguien que siempre fue símbolo de juventud rebelde, adquirió un peso inusitado. La ruptura del silencio de Mick Jagger a los 82 años no fue un simple titular, sino una revolución emocional y cultural. Su confesión, cargada de vulnerabilidad, demostró que incluso los mitos necesitan hablar de sus miedos, de sus arrepentimientos y de su deseo de trascender más allá de las luces del escenario. El impacto fue mundial. Fans, músicos, críticos y hasta pensadores sociales encontraron en sus palabras un espejo donde mirarse. El eterno demonio del rock se mostró humano,
y esa humanidad resultó ser su acto más poderoso. Nos adentraremos en cómo esta confesión está moldeando su legado final, la manera en que la historia recordará a Mick Jagger y el papel que aún desempeña en un mundo que lo sigue observando con fascinación. El legado inmortal de Mick Jagger tras su confesión. La confesión de Mick Jagger a los 82 años no fue un epílogo, sino el inicio de una nueva etapa en su leyenda. Final analizaremos cómo sus palabras han reconfigurado la manera en que el mundo lo percibe, qué significa su figura para las generaciones actuales, y cómo se está construyendo, en tiempo real, su legado inmortal. La transformación de un mito. Hasta antes de su confesión, Mick Jagger era visto principalmente como un símbolo eterno de juventud, rebeldía y energía escénica. Era el hombre que parecía desafiar la biología, la gravedad y el calendario. Sin embargo, con su sinceridad reciente, mostró una nueva faceta, la del sabio que, tras haberlo vivido todo, ofrece una lección de vida. Este cambio de percepción no disminuyó su carisma, sino que lo elevó. Hoy, Mick no es solo un cantante, es un narrador del tiempo, un puente entre la generación del rock clásico y la sociedad digitalizada del siglo XXI. El legado musical. Hablar del legado de Jagger es hablar de la historia misma del rock. Con The Rolling Stones, creó un repertorio que va más allá de lo musical. Himnos como Gimme Shelter, Angie o Start Me Up son fragmentos de la memoria colectiva mundial. Su estilo vocal, mezcla de arrogancia, sensualidad y desgarro, influyó en artistas de todos los géneros, desde David Bowie hasta Iggy Pop, y sigue inspirando a cantantes contemporáneos. Su manera de moverse en el escenario redefinió la figura del frontman. No era un intérprete pasivo, sino un actor, un bailarín, un chamán, que transformaba el concierto en un ritual eléctrico. Cada gira, cada disco, cada performance refuerza la idea de que Mick Jagger no es simplemente un músico, es un género en sí mismo. El legado humano y filosófico, la confesión de Jagger, abrió un espacio para reflexionar sobre la condición humana en la vejez. A los 82 años, no habló desde el pedestal de un dios del rock, sino desde la vulnerabilidad de un hombre que se reconoce finito. Ese gesto tuvo un valor filosófico. Reivindicó la importancia de envejecer con dignidad, sin ocultar arrugas ni miedos. Demostró que el verdadero poder no está en parecer invencible, sino en atreverse a mostrar las grietas. Invitó a pensar en el legado no como un monumento estático, sino como una conversación que atraviesa generaciones. En sus propias palabras, si después de todo lo vivido, alguien puede aprender algo de mis errores y mis aciertos, entonces mi vida habrá tenido sentido más allá de la música. La respuesta del público joven, lejos de verlo como un ícono anticuado. Miles de adolescentes y veinteañeros comenzaron a descubrir sus canciones, a compartir sus entrevistas en TikTok y a reinterpretar su figura como un modelo de resistencia cultural. Para muchos jóvenes artistas, Jagger se convirtió en un ejemplo de cómo se puede mantener la autenticidad en un mundo dominado por algoritmos y apariencias superficiales. Su sinceridad resonó más fuerte que cualquier truco publicitario. El hombre detrás del mito. Más allá de los escenarios, la figura de Jagger como padre y abuelo se volvió central en la narrativa posterior a su confesión. Con 8 hijos de distintas edades, algunos adultos mayores, otros todavía niños, su vida familiar es un mosaico de generaciones que conviven con un mismo apellido legendario. Sus palabras sobre los errores del pasado fueron también un mensaje íntimo hacia ellos. Una forma de reconciliación tardía, pero sincera. En ese sentido, su legado no se limita a la música, sino también al aprendizaje humano transmitido a su propia familia. La inmortalidad cultural. Si bien Mick Jagger es un hombre de carne y hueso, su figura ya pertenece a la inmortalidad cultural. En los museos, exposiciones y libros de historia, su imagen es parte del relato de la segunda mitad del siglo XX. En el imaginario colectivo,
Su voz seguirá sonando en estadios, películas y plataformas digitales, incluso cuando él ya no esté físicamente presente. Su capacidad de reinventarse a cada década lo convierte en un ícono atemporal, cuya relevancia no depende de modas pasajeras. Podemos afirmar que Jagger logró lo que muy pocos alcanzan: convertirse en un símbolo universal de vida, resistencia y arte. El futuro inmediato, pese a la confesión. Mick no ha dado señales de retirarse. De hecho, sus declaraciones finales fueron claras. Mientras pueda moverme y cantar, seguiré en el escenario. Esto significa que aún veremos nuevas giras, discos o colaboraciones que seguirán alimentando su mito. El público, ahora más que nunca, lo acompaña con una mezcla de admiración y gratitud, consciente de que cada concierto puede ser el último capítulo de una historia irrepetible. A los 82 años, Mick Jagger no solo rompió su silencio, redefinió su propia leyenda. Su confesión lo humanizó, pero también lo inmortalizó. Mostró que el verdadero poder de un ícono no reside en negar el paso del tiempo, sino en abrazarlo con sinceridad. Su legado musical, humano y cultural trasciende generaciones. Ya no es únicamente el líder de los Rolling Stones, sino un referente global de autenticidad, resistencia y reflexión. En un mundo que cambia vertiginosamente, Jagger sigue siendo un faro. Un hombre que, después de 8 décadas de excesos, éxitos y pérdidas, todavía tiene la fuerza de estremecer al planeta con una sola confesión.